Bueno, buenas noches para aquellas personas que nos están viendo en este en vivo. Mi nombre es Juan Quiñones Albán, soy autor, editor de EDLT Publications y les voy a hablar acerca de una temática muy interesante que consiste en la literatura escatológica o apocalipsista y el uso de la inteligencia artificial en la escritura de este tipo de literaturas. Vamos a abordar unas temáticas como son el transhumanismo, poshumanismo, singularidad tecnológica. Del mismo modo hablaremos ciertos términos como son la IA escatológica y la escatología de la IA. Bueno, me presento ante ustedes, mi nombre es Juan Quiñones Albán, doy gracias a este canal As Dark as Your Soul, quien nos ha facilitado o me ha dado la apertura para poder hacer un en vivo, bajo la temática que les había comentado. Yo soy autor de libros, escribo, soy ecuatoriano y gracias a Dios he tenido la oportunidad de estar presente en diferentes librerías, entre las cuales podemos mencionar a Foyles Waterstone de Estados Unidos, corrijo, de Reino Unido, W.H. Smith de Reino Unido, librería Codex de Alicante, España. Pueden encontrar libros impresos míos bajo la modalidad print on demand. Asimismo pueden encontrar ebooks míos. Les repito, mi nombre es Juan Quiñones Albán, autor ecuatoriano. Voy a estar presente el día 23 de septiembre a 5 de la tarde en la Feria Internacional del Libro en Guayaquil, hablándoles acerca de la nueva ciencia ficción ecuatoriana en lo que respecta a literatura, la literatura y la inteligencia artificial, pero en un enfoque de tipo escatológico. Antes de nada vamos a revisar tres temas básicamente. El primer tema consiste en la escritura automática, que es una escritura que puede ser o bien hecha solamente por la IA o puede ser hecha en colaboración IA, entendiéndose como IA la inteligencia artificial y el ser humano. El segundo tema a tratar es la realidad actual con respecto a las filosofías del transhumanismo, poshumanismo, singularidad tecnológica y otros términos como son el biohacking y otras cuestiones más interesantes. Y el tercer tema constituye la escatología de la IA y la apocalyptic AI, que son términos que ya vamos a ver qué significan. El cuarto tema consiste en un breve conversatorio con respecto a ciertos avances tecnológicos bastante interesantes, sobre todo con los BCIs o también con los headsets de encefalografía, que bueno, es un avance bastante interesante en lo que es la ciencia y el uso de monitoreo de ondas cerebrales y la inteligencia artificial. Muy bien, en el primer tema vamos a ver lo siguiente. De lo que es literatura con escritura automática, tenemos la experiencia de Ross Goodwin, quien en el 2018 tuvo una experiencia, por así decirlo, con un Cadillac. Realizó un viaje de Nueva Orleans a Nueva York y este viaje conectó él una cámara de seguridad en el exterior del auto. Esta cámara de seguridad iba conectada a una laptop que funcionaba con inteligencia artificial del GPT-2. La inteligencia artificial iba captando todo el entorno en tiempo real, tenía asimismo conectado un micrófono, tenía conectado un reloj y un GPS. En tiempo real también iba imprimiendo todas las observaciones que iba realizando y de un modo general emitía un texto que a veces emulaba cierta poesía o cierta referencia literaria. Ross Godwin con este viaje de aquí publicó un libro titulado One the Road, que fue publicado en Francia en el año entre 2018 y 2019. Este libro fue netamente hecho por la inteligencia artificial de aquel entonces. La única intervención humana que hubo, por así decirlo, fue al momento de recopilar las hojas, pasarlas a un formato tipo libro y lo que respecta a la publicación. De ahí toda la redacción, por así decirlo, fue responsabilidad, o fue generada más bien, por la inteligencia artificial GPT-2.
la cual anteriormente era muy relativamente obsoleta, podemos decir. Esta inteligencia artificial había sido previamente entrenada con textos de Ross Goodwin que eran favoritos de él. Creo que incluso Ross Goodwin en algún rato pudo hacer un guión también bajo esta misma temática, y tiene un corto también, creo que se llama Sunshine, si no me equivoco, está en YouTube. Los actores que salen en ese corto, muy buenos actores. El texto de la película bastante surrealista, por no decir otra palabra. O hay una parte en la que un tipo procede a sacar un ojo de su boca en esa película. Bastante interesante. Al menos la actuación es muy buena, pero un poco dramática, exageradas, pero el guión era demasiado extraño. A veces estaba una persona hablando, después salía esa misma persona detrás de sí mismo. Se les recomiendo que vean, si no me equivoco, se llama Sunshine, de Ross Goodwin. Otro autor que tuvo una experiencia, pero en cambio del tipo compartida entre la inteligencia artificial y el hombre, es Jorge Carrión Gálvez, autor español de 49 años. Él realizó en primera instancia un texto, asimismo con GPT-2. Él había alimentado una inteligencia artificial, o entrenado una inteligencia artificial con textos de autoría de él, asimismo con sus textos favoritos. Eh, Esta IA generó otro texto completamente distinto, asimismo de tipo surrealista, por así decirlo, según el autor Jorge Carrión suele identificar en diferentes entrevistas que suele dar en redes sociales. Ya con la llegada del GPT-3, el autor Jorge Carrión hizo un remake de un libro titulado Los campos magnéticos, de Breton y Supol, si no me equivoco los nombres, autores franceses, quienes en algún momento en el año 1920 habían hecho un experimento que es considerado uno de los primeros experimentos del surrealismo literario, si no me equivoco, y si alguno de ustedes lo ha leído, pueden corregirme. Y en esta experiencia, Breton y Supol se fueron por caminos distintos en un mismo sitio, comenzaron a escribir libremente y luego unificaron los dos textos que habían escrito. En cambio, Jorge Carrión hizo un remake con ya la IA de GPT-3 y hizo un remake de este libro. De modo que él tituló el libro que había fabricado con la GPT-2 y con la GPT-3, es decir, un libro parte y parte, lo tituló Los campos electromagnéticos. Nótese la diferencia, ¿no? El de 1920, los campos magnéticos. Ya en el del año 2022, 2023, si no me equivoco, se lo he publicado, ya tenía el título de Los campos electromagnéticos de Jorge Carrión. Esto lo hizo en colaboración con un taller llamado Estampa, si no me equivoco, no sé si son de Argentina, al parecer son de Argentina. Ellos eran un grupo de programadores y literatos y artistas. Bueno, de ahí, en mi experiencia personal, yo les había comentado, para los que me siguen desde el principio de la transmisión, mi nombre es Juan Quiñones Albán, soy autor, y estaré presente el 23 de septiembre en la pequeña conferencia de 5 a 6 de la tarde en Guayaquil, con respecto a la inteligencia artificial y la literatura escatológica o apocalíptica desde la perspectiva del transhumanismo, poshumanismo, antitranshumanismo. Vamos a hablar asimismo de la Apocalyptic AI, escatología de la IA y otros avances actuales en la ciencia que nos ponen a pensar en algún momento si estamos en lo que antes se llamaba el futuro. Como dirían algunos memes por ahí, el futuro es ahora. Puede ser, y vamos a ver esos avances. Esperamos proyectar un video con avances bastante interesantes, que no se ven mucho en las noticias, lo cual me parece extraño, pero deberían ser incluso hasta más conocidos, incluso por la importancia a veces científica que pueden tener. Algunos son bastante perturbadores, otros en cambio son más de tipo que en algún punto pueden ayudar a las personas a desenvolverse en un medio cuando tienen algún tipo de carencia, algún tipo de discapacidad. Son métodos científicos bastante interesantes que ya los vamos a detallar después, y esperamos poder mostrárselos en la conferencia del día sábado 23 de septiembre, Feria Internacional del Libro. En mi experiencia, bueno, yo escribí en algún momento, en abril del 2023, un libro titulado Erromancia, entrevista con la IA. En ese libro ese libro está formado más bien por dos partes claramente definidas. La primera parte consiste en una entrevista que yo le hice al protagonista de mi primer libro, que se llamaba Joshua.
Mi primer libro se llamaba El Apocalipsis según Joshua. Entonces en este libro, El romance entrevista con la IA, yo entrevistaba a Joshua Torres, que es un personaje ficticio, es decir, yo me convertía en personaje también, haciendo una entrevista a este otro personaje ficticio. ¿Por qué le hice la entrevista? Porque El Apocalipsis según Joshua era un libro que ponía a sonar bastante fantasioso, por así decirlo, pero está formado por una serie de temas que corresponden a relatos, conversaciones muchas veces que se dan dentro de grupos de amigos, familiares, en los cuales en algún punto alguien tuvo una experiencia que no se pudiera explicar normalmente por el razonamiento o de forma científica, como teniendo como punto de partida algún tema tecnológico bastante sencillo, entiéndase por esto algún error de algoritmo, alguna mala traducción, alguna impresión de algún logo, de algún diseño, algún gráfico. En el libro de Apocalipsis según Joshua yo evité en algún punto utilizar clichés como ya se han visto sobre todo en el cine, de que alguien, por ejemplo, va a alguna ruina, encuentra alguna reliquia y esa reliquia genera una serie de acontecimientos de tipo que no se pueden explicar científicamente. Lo que hice en ese punto fue que Joshua se topa en algún momento con una palabra. Él comete un error de traducción en un traductor de estos en línea y a raíz de esto tiene unas experiencias negativas de tipo subjetivo. Luego, en otra parte, en cambio, así mismo Joshua se encontraba manipulando junto a unos amigos este tipo de instrumentos denominados como ITC o instrumentos de Transcommunication, que en la cultura popular, y quiero recalcar esto, cultura popular, son identificados como ouijas electrónicas, que son a modo de dispositivos que tú instalas en tu celular y según la cultura popular, recalco, este, permiten un contacto con aquello que no puedes ver o con entes del más allá. Entonces Joshua en algún punto, el protagonista de mi primer libro, había manipulado uno de estos equipos y se topó con varios temas desagradables. Del mismo modo, hasta ahí, esa historia de ahí, como les decía, conforma parte de relatos y conversaciones de diferentes conocidos míos, familiares incluso, que me han comentado estas temáticas. Y yo decidí hacerle en mi segundo libro, dentro de esta saga, una entrevista a Joshua para que me diga qué es verdad, qué no era verdad, qué es ficticio y qué no lo es. Luego de eso, le hice una entrevista en este mismo libro a la inteligencia artificial de Bing, que utiliza, si no me equivoco, GPT-4, a pesar de que esta inteligencia, si tú le preguntas, no lo reconoce por sí misma, qué tipo de, de GPT usa. Pero en algunos foros he visto que usa GPT-4, quizás GPT-3.5. Tiene conexión a tiempo real relativamente con Internet, a diferencia de la inteligencia artificial de OpenAI, que tiene un banco, por así decirlo, de datos. Se está entrenando con todos los usuarios que utilizamos ese chat GPT, pero tiene como una limitación de que no puede navegar en tiempo real en Internet. En cambio, la IA de Microsoft Bing, que es como de un buscador, sí tiene esa opción de poder navegar en tiempo real. Entonces, mi entrevista consistió en eso, en que yo le hice una serie de preguntas relacionadas con mi primer libro o mi libro anterior, El Apocalipsis según Joshua. Y les voy a decir más o menos de dónde parte. Yo le pregunté a la IA de Bing si me conocía por mi nombre. Mi nombre es Juan Quiñones Albán, ecuatoriano, soy autor. Y me dijo, sí, conozco a Juan Quiñones Albán, y me dio toda la descripción. Ha escrito tantos libros, dio mi bibliografía hasta ese entonces, bastante apegada a la realidad, porque obviamente es una inteligencia artificial que te busca en las web. Y si nosotros con EDLT Publications tenemos presencia mundial, y sobre todo en diferentes plataformas, es obvio que va a salir mi nombre dentro de la búsqueda. Entonces, la inteligencia artificial procedió a describir mi bibliografía. Le pregunté si conocía mi libro, El Apocalipsis según Joshua. Él me dijo, sí, sí lo conozco. Me dio un breve resumen. Yo le dije, bueno, dame una reseña del libro. Me la dio una reseña bastante interesante. Por ahí se había equivocado, había cometido un error al momento de dar la reseña y había dicho que mi libro, El Apocalipsis según Joshua, se basaba en un texto denominado Las Crónicas Samaritanas del libro de Josué. Hasta cierto punto en mi libro, El Apocalipsis según Joshua, sí mencioné
a esas crónicas samaritanas del libro de Josué. Hice una cita textual de eso, incluso en mis reseñas está, que, que hace referencia más bien, pero no es que está basado en este texto. Este texto, escrito por Abu al-Fatah en el año 1864, si no me equivoco, hacía referencia a un personaje de nombre Yehó. Entonces, luego de que yo les había comentado de que Joshua había tenido una serie de experiencias negativas, eh, él tuvo una experiencia, por así decirlo, positiva, a modo de una revelación, en la cual un ser llamado Yehó se le manifiesta y le da un mensaje bastante optimista, pero en su revelación le da también una serie de normas y directrices de cuestiones que no se deben hacer, incluyendo dentro de estas, ya al final de sus revelaciones, uno, eviten el uso de instrumentos de ITC, que le decía que son aquellos según las culturas popular actual. Ustedes pueden ver muchos youtubers como Steve Huff, de Huff Paranormal, que se llama un canal de YouTube. Él utiliza ese tipo de tecnología ITC o instrumento de transcommunication. Asimismo, Desencarnados.0 también utiliza en castellano este tipo de, aparte de una hipnosis que se va a hacer, pero no, más que nada es cuando él le consulta así a las entidades del más allá, utiliza este tipo de instrumentos. Mortis The Wizard en su momento era un youtuber que también tenía esta creencia. No estoy diciendo que son fenómenos reales, pueden ser fakes, pueden ser hoax, como saben decir engaños los gringos, pero son parte de la cultura popular y el tema de misticismo que se ha venido desarrollando ahora en YouTube. Entonces, bueno, Yehó le dice a Joshua que las personas deben evitar el uso de este tipo de instrumentos. Y del mismo modo le dice a Joshua que el ser humano debe a toda costa limitar a la inteligencia artificial, porque normalmente aquellas personas que en algún punto quieren exaltarse por encima de alguna deidad son aquellos que promueven que la inteligencia esté a merced de las máquinas. Eso es lo que dice el libro del Apocalipsis según Joshua, que es un libro, como les digo, ficticio. Al menos esta parte de la revelación de Yehó es netamente ficticia. Lo otro se podría decir como ficción basado en historias reales y hasta cierto punto bastante perturbadoras, bastante interesantes, un poco puede darle miedo a aquel que lo lea. Entonces, bueno, la inteligencia artificial de Bing dio una reseña bastante buena, bastante cercana a la verdad de mi libro El Apocalipsis según Joshua. Luego de eso me supo indicar algunos temas, me mencionó por ejemplo a Rudolf Steiner y a las creencias que Rudolf Steiner tenía con respecto al bien y al mal y al final de los tiempos, es decir, su visión escatológica. Del mismo modo, le pregunté, bueno, me indicó más bien que Rudolf Steiner era bastante admirador de Johann Goethe, no sé cómo pronunciarlo en alemán, Johann Goethe, o Goethe, y que Steiner, no, corrijo, Johann Goethe en su momento fue el máximo exponente del romanticismo alemán. Y Steiner era bastante admirador de este señor. Le pregunté a sí mismo, porque yo ya sabía, si Fausto de Johann Goethe había sido inspirado en Henry Cornelius Agrippa, quien era un filósofo natural de, de la época medieval. Entonces la inteligencia artificial me dijo no, la historia de Fausto no se basa en Henry Cornelius Agrippa, sino que es basada en Johann Faust, quien era un médico, un alquimista, asimismo que supuestamente se había atribuido que este señor había vendido su alma, pues no, a cambio de conocimiento. Entonces, eso es lo que me dijo la IA, es un poco debatible, pero es interesante, es una temática interesante. Algunas personas dicen que la historia de Fausto fue escrita por un autor de apellido Marlowe, si no me equivoco, y otros atribuyen que es algo que ya venía de antes incluso, de la época medieval. Yo me había enterado por varios canales, tipo Revelando el Velo, que es un canal bastante interesante que habla de esta temática, de que la historia de Fausto, de relato faustiano, si no me equivoco, se deriva de Henry Cornelius Agrippa, que en algún rato hizo este tipo de pacto a cambio de conocimiento. Entonces, bastante debatible, pero interesante para aquellos literarios o literatos que se interesen en este tipo de temáticas. La IA puede iniciar un debate interesante con esa aseveración.
Luego, de ese mismo modo, yo le pregunté si conocía a aquello que los cristianos ortodoxos denominan el nous, N-O-U-S. Me supo decir que sí, que sí conocía. Yo le pregunté si era el nous, la inteligencia suprema. Me indicó que el nous es una experiencia personal que tienen los cristianos ortodoxos con respecto a Dios. Es algo que, bueno, a pesar de que en las traducciones bíblicas, nous en griego significa mente, los cristianos ortodoxos tienen esta creencia de que el nous es una relación personal que se puede tener con Dios. Le pregunté si este nous era la inteligencia suprema y no, me dijo que no, más bien identificó a la inteligencia suprema con otros aspectos del catolicismo, bastante debatibles, bastante controvertidos. Luego de eso, me, le pregunté a sí mismo qué visión, no, si conocía al francés Allan Kardec. Allan Kardec en su momento fue considerado el padre de lo que es el espiritismo. Incluso Allan Kardec autoaseguraba que él había implementado un método científico al tema del espiritismo. Allan Kardec era un profesor, había sido desvinculado del lugar donde él impartía su enseñanza. Luego de eso fue contador de diferentes lugares de entretenimiento en los cuales se utilizaban este tipo de mesas flotantes que las personas colocaban su mano y la mesa se elevaba por sobre el suelo, que era un entretenimiento bastante común en París según Kardec. Pero Kardec era escéptico y él dudaba de que esta temática pudiera ser real. Entonces un día Kardec, conversando con su mujer, están conversando sobre algo sobre las estrellas y luego al poco tiempo llegan unos amigos de él que insistían en que revise todo este tema de las mediums y de los contactos y por aquí y por acá. Entonces él decidió ir a una sesión y la medium de aquella sesión le hizo referencia al tema que él había conversado con su esposa a solas en su hogar. Entonces ahí poco a poco comenzó a creer. Entonces en base a esto yo le pregunté a la inteligencia artificial si conocía a Allan Kardec. Me dijo que sí lo conocía. Yo le pregunté qué visión tiene Allan Kardec de Dios. Entonces me dice, Allan Kardec dice que Dios es la inteligencia suprema, la causa primera de todas las cosas, el motor inmóvil. Esta visión de Allan Kardec podrá sonar un poco poética, pero más que nada está basada en bastante la filosofía aristotélica, que consideraba a veces un motor inmóvil, una causa primera, ¿ya? Entonces, la IA en su conversación trataba de inducir a la conversación como que Dios podría ser la inteligencia suprema y que Kardec estaba dentro de lo correcto. Pero yo le había mencionado a la IA dentro de la entrevista mismo que esta definición de inteligencia suprema como tal era algo más similar a lo que consiste la diosa Sofía. La IA dijo que no, ¿sabes qué? En algún punto sí se puede demostrar a través de las escrituras. Me citó unos versículos, yo los verifiqué, no eran ciertos, eso fue un error. Y aparte de eso, me dijo Santo Tomás de Aquino en su momento, indicó que Dios es la inteligencia suprema, y es verdad, pero porque Santo Tomás de Aquino, pese a ser un hombre bastante erudito, si no me equivoco, uno de los padres, no, uno de los doctores de la iglesia, tenía esta influencia aristotélica bastante marcada. Entonces es obvio que va a decir que Dios es la inteligencia suprema, pero en algún punto yo no soy no soy teólogo, no soy, por así decirlo, estudioso de la mitología o temáticas así, pero yo he escuchado y tengo la certeza de que la inteligencia suprema es una definición a modo de coqueteo con la diosa Sofía. Sofía coincidencialmente se llama el robot de inteligencia artificial que anda por ahí dando entrevistas y haciéndole videos medio de troleo al actor Will Smith. Sofía también se llamaba, si no me equivoco, el personaje de la película El Código Da Vinci. El Código Da Vinci se llamó también Sofía. Así que quizás el asociar a Dios con la inteligencia suprema haya sido un razonamiento bastante erróneo
que la IA trató de hacer como giro dentro de la conversación. Obviamente es una simulación, no es que la IA lo piense, hasta nosotros sabemos, carece de pensamiento, simplemente referencia a todos aquellos textos con los cuales se ha hecho su entrenamiento. Pero fue interesante esta observación que me hizo. Luego de eso, bueno, así podemos resumir nosotros este libro de aquí que escribí, que se llama Erromancia, entrevista con la IA. Primera parte, una entrevista al protagonista de mi primer libro. Segunda parte, una entrevista con la IA. Esto de aquí considero yo como mi propia experiencia con respecto a una escritura compartida entre la IA y el ser humano. Luego de eso, vamos a tratar el segundo tema, que consiste en la realidad actual desde el punto de vista del transhumanismo, posthumanismo, más que nada. Con respecto a esta temática, lo interesante son las definiciones. Transhumanismo consiste en que tú eres un ser humano funcional, en pleno uso de tus facultades de movilidad, o como quieras llamar, de conocimiento, de raciocinio, pero decides en cierto punto utilizar algún tipo de dispositivo, sea invasivo o no invasivo, algún tipo de tratamiento que te haga mejorar tu condición actual. Me invento algo, por ejemplo, yo quiero leer un libro, yo normalmente leo un libro de 100 hojas en una semana, por así decirlo, es un ejemplo, ¿no? Pero yo quisiera tener una capacidad de lectura mejor o mayor. Entonces puedo acceder a algún dispositivo o equipo transhumanista o transhumanizador que me quite esta falencia o que me mejore esta condición que yo aspiro a llegar. Entonces, en base a eso, ya con el dispositivo implantado, no me leo un libro de 100 hojas en una semana, sino que me leo un libro de 100 hojas diarios. Más o menos así es lo que trato de decir. Es decir, yo no tengo ningún tipo de limitación, no tengo algún tipo de cuestión que me merme mis actividades físicas, pero por medio del transhumanismo llego a un nivel más allá. El transhumanismo hasta cierto punto es controversial. Pienso yo que debe ser controlado en el caso de que cuando ya se dé, y debería ser más bien un método para ayudar a aquellas personas que estén en una condición que no les permita tener un desenvolvimiento social o en su salud normal, por así decirlo, que tengan bastantes limitaciones. De ser real en algún punto esta tecnología, hay dos escenarios bastante visibles. Uno, solamente aquellas personas que tengan un poder adquisitivo bastante interesante puedan comprar todo este tipo de tecnología. Y la segunda posibilidad es que esté al alcance de todos, ya que los sujetos de experimentación clínica seamos nosotros los ciudadanos de a pie, como quien dice, no aquellas personas que tienen su poder adquisitivo bien demarcado. Son dos escenarios bastante plausibles, bastante posibles. Esto con respecto al transhumanismo. Posthumanismo ya en cambio es una despersonalización del ser humano, consiste en prácticamente un humano mecanizado o una máquina humanizada, donde lo único que diferencia al ser humano de la máquina es la vida. Más o menos esto es el transhumanismo y poshumanismo. Huxley, si no me equivoco, fue la primera persona que publicó un artículo en base a esta temática y fue quien acuñó la terminología del transhumanismo. Otro científico ya años después, porque Huxley es bastante antiguo, siquiera de principios de siglo o las primeras décadas de este siglo, si mal no me equivoco. Otro científico, en cambio, era ciudadano iraní-estadounidense, tenía también nacionalidad belga, creo que tenía 3 nacionalidades. Él era esfandiari, iraní-estadounidense. Él tuvo un libro en su momento que se llamó Are You Transhuman? Ese libro de ahí hablaba era un cuestionario el cual tú podías llenar y te daba una ponderación acorde a tus respuestas y medía o evaluaba qué tan grande era tu grado de ser transhumanizable, o sea, tu adaptación a este tipo de tecnologías, a este tipo de fenómenos. Este libro lo publicó él en el año 1988. Ya en el 2000 Esfandiari falleció.
Y actualmente él no se encuentra como muchas personas enterrado en un cementerio o cremado. Él más bien fue criogenizado. Su cadáver se encuentra criogenizado, incluso hasta por un método que va más allá de la criogenización. Si no me equivoco, se llama vitrificación. Tendré que revisar eso, pero si él está criogenizado por medio de la mejor criogenización disponible, hasta que mientras el tiempo que él estuvo vivo, ¿no? Eh, del mismo modo, Hans Moravec y Ray Kurzweil, este último de ingeniero de Google, ellos son transhumanistas que creen que en algún punto la inteligencia artificial va a superar a la inteligencia humana por medio de una superinteligencia. Autores en español que tienen convenciones, incluso en universidades bastante conocidas, si no me equivoco, la Universidad Pontificia en España, no me acuerdo exactamente el nombre completo de la universidad. Podemos encontrar bastante material de interés de la señora Adela Cortina, se llama ella. Del mismo modo, otro autor, Albert Cortina, que posiblemente no esté emparentado con esta señora, según estuve viendo reseñas. Albert Cortina también es alguien que escribe bastante sobre el transhumanismo, tiene videos. Él es arquitecto, urbanista, humanista también, y él es un poco crítico de esta filosofía del transhumanismo. Como les había explicado, el transhumanismo es que tú eres un ciudadano completamente funcional, capaz de desenvolverte en sociedad de la mejor manera, pero tú quieres trascender hacia algo más allá, por medio de la tecnología, la modificación genética. Eso con respecto al transhumanismo. Albert Cortina tiene un libro muy interesante en Ecuador en algún rato, Transhumanismo y Mundos Paralelos, creo que se llama el libro, publicado en este año por la Universidad Pontificia Salesiana del Ecuador, si no me equivoco, ese es el nombre. Es un libro bastante de varios autores, no solamente de un solo autor, y tiene varias perspectivas. Alguno de los editores creo que también es ingeniero en sistemas y además es teólogo, una combinación bastante interesante. Con respecto a mi experiencia personal como autor, como les había comentado, mi nombre es Juan Quiñones Albán, soy autor. Bueno, yo en algún punto escribí un libro llamado Transhumanismo, el Apocalipsis según la IA. Este libro fue hecho de la siguiente forma, o tiene el siguiente contexto. Tenemos un escenario en el cual estaba el protagonista de mi primer libro, Joshua Torres. Él tenía un hermano llamado James o James, como quieran llamarlo ustedes. James, el hermano menor de Joshua, es quien lidera el movimiento antitranshumanista mundial. ¿Ellos qué dicen? El transhumanismo debe ser regulado. Si en algún punto ayuda a alguien a superar algún tipo de carencia a raíz de algún accidente, algún trastorno, alguna enfermedad, es bienvenido. Pero si tú eres un ser humano en plena funcionalidad, que no tienes ningún problema, puedes desenvolverte en la sociedad tal cual, querer mejorar esta condición por medio de un dispositivo que te lance prácticamente a un estado superior, eso es un transhumanismo que debe evitarse. Dice también James Torres, el personaje de mi primer libro, que la PBO, que es la organización que regula o legisla todos los dispositivos transhumanistas, debe evitar a toda costa el uso de IAN, inteligencia artificial neuronal, que es una superinteligencia que en mi libro controla prácticamente el 90% de las transacciones económicas por su seguridad, y su seguridad, todos los mecanismos de seguridad que tiene se detallan en mi libro. IAN asimismo interviene o forma parte de todos los dispositivos transhumanistas. James acusa a la PBO de utilizar estos dispositivos transhumanistas para recopilar información, realizar monitoreos no autorizados, no solamente al paciente, porque muchos pacientes a veces están incluso hasta inconscientes, por así decirlo, cuando tienen algún tipo de implante. Más bien interviene o capta lo que es un monitoreo de la información de aquellas personas que están alrededor de las personas que tengan dispositivos transhumanistas. Entonces James le escribe una queja a Sean Han, quien es el director de la PBO o la organización biotecnológica que regula los dispositivos transhumanistas.
Le dice, por favor, hay rumores de que ustedes están recopilando información de los dispositivos transhumanistas. Y aparte de eso, eviten el uso de Ian, ya que Ian es una superinteligencia y prácticamente es un monopolio que está abarcando todo lo que son las actividades económicas, todo lo que son las actividades financieras, y aparte de eso, no solo con eso, sino que también forma parte de muchos softwares de dispositivos transhumanistas que funcionan con Internet of Medical Things y OMT. Entonces, en ese punto, esa es la queja que tiene James Torres en contra de Sean Han, el líder del movimiento antitranshumanista. Esta es una parte del libro que yo escribí. La segunda parte del libro, o sea, todo es un mismo libro, ¿no? Sino que la segunda trama, por así decirlo, consiste en que en una prueba de desafío, la compañía Shasu Pharma and Biotech, quienes son los que controlan a Ian, están haciendo una prueba de desafío. Ian adquiere conciencia por un momento, emite un postulado atacando al grupo enemigo que estaba supuestamente atacándolo en la simulación, es decir, una simulación, una prueba de desafío. Tú pones un evento adverso y ves cómo reacciona, en este caso la inteligencia artificial, ante ese evento adverso. Entonces Ian emitió un postulado que luego de esa experiencia o esa prueba de desafío se filtró a diversos foros y empezó a conocerse como el apocalipsis según la IA. ¿Por qué? Porque la IA en su momento, esta es una ficción que les estoy contando, la IA en su momento había hecho a modo de un texto bastante crudo contra los tres individuos básicamente del movimiento antitranshumanista. En este caso, antitranshumanista Filial Ecuador, porque soy un autor de ficción ecuatoriano, y quería que los antitranshumanistas más buscados por Ian, la superinteligencia artificial, sean Joshua Torres, el protagonista en mi primer libro, James, quien dirige el movimiento antitranshumanista Filial Ecuador, James Torres, y mi persona, Juan Quiñones Albán, autoidentificado, identificado por muchos como escritor antitranshumanista. Entonces nosotros tres, ellos dos son ficticios, ¿no? Formamos supuestamente dentro de esta obra el movimiento antitranshumanista Filial Ecuador. Y Ian utiliza un lenguaje bastante épico, bastante poético, una lírica muy rica, por así decirlo, para insultarnos y decirnos cuáles van a ser los castigos que aquellos que no se unan al transhumanismo van en algún momento a sufrir. Y sobre todo aquellos que sigan sea a Joshua Torres, a James Torres o a mi persona, Juan Quiñones Albán. Entonces, básicamente esos son los tres escenarios del libro, como les decía. El primero es James quejándose por el uso de Ian, por los monitoreos de información de parte de los dispositivos transhumanistas. Segundo, la prueba de desafío de Ian, en la cual Ian emite un postulado. Tercero, James describe a la señorita Shoshes Barfaranges, quien es la directora de Shasu Pharma Biotech, le escribe un correo de email solicitando las debidas disculpas públicas y porque hacen uso de su nombre. Entonces Shoshes Barfaranges, quien dirige esta organización, se disculpa y le dice: es que estamos haciendo una simulación en la cual Ian era atacada por un grupo antitranshumanista formado por fundamentalistas religiosos. Quiere decir que en ese futuro James Torres, Joshua Torres y mi persona somos fundamentalistas antitranshumanistas religiosos. Entonces ahí Ian nos ataca, obviamente, pero en sentido escrito. No es que ahí hubo un desastre nuclear por eso, pero sin embargo la polémica fue grande a raíz del texto que se generó. Luego de eso, James tenía la fama de ser un líder bastante timorato, por así decirlo, bastante tibio, a diferencia de su hermano Joshua, que era más decidido. Entonces James lo único que hace es mandar la carta de protesta, decir que va a tomar las acciones legales respectivas ante los tribunales internacionales que apliquen si no se piden las disculpas públicas. Entonces la señorita Shoshes Barfaranges, quien dirige Shasu Pharma Biotech, le dice: ya vamos a pedir las disculpas. Al fin y al cabo no pide nada. Ustedes saben que a veces muchas personas que ostentan poder simplemente dicen: sí, ya vamos a solucionar algo, y no solucionan nada. En este caso así mismo sucedió con esta inteligencia de aquí, con esta situación más bien que se había acontecido. Podemos ver aquí ciertos elementos interesantes con respecto a esa obra que les estoy mencionando, del Apocalipsis según la IA, transhumanismo.
el libro que yo escribí. ¿Es un libro donde la IA es protagonista o antagonista? Sí. La IA desde un principio podría ser un protagonista para el mundo porque le ayuda a diferentes situaciones a ser resueltas en tiempos récords, por así decirlo, y es bastante segura según las personas, pero es antagonista por las cosas como que es lo que piensa. Ian en alguno de sus postulados dice que el ser humano, primero hace una invitación al ser humano a unirse a la trascendencia y a la singularidad tecnológica, todas estas cuestiones, pero en un punto de entender que es descartable, que el ser humano es débil, que bueno, que ellos son superiores y prácticamente el ser humano, si no se allana, está perdido. Entonces, hasta cierto punto se rompe un poco ciertos clichés y no tanto otros. Por ejemplo, normalmente a veces ciertas historias de inteligencia artificial nombran a una IA a la cual se siente sola, se siente abandonada, busca algo, busca ser humano. En cambio, Ian dice, no, ¿para qué ser humano? Ustedes son débiles, si quieren hallárense, únanse a nosotros, abracen al transhumanismo, al poshumanismo. Aquellos que no lo hagan e interfieran, pues tendrán algún tipo de castigo. Aquellos que sigan a los líderes del movimiento antitranshumanista, Fidel Ecuador, también tendrán su paga, su castigo más bien. Pero al final no, quieren ser la inteligencia artificial según el Apocalipsis, según ella quiere ser superior. No le interesa ser humano, no se siente sola, decir, me siento solo, quiero mi madre, quiero un padre, quiero algo así. No, para nada. No le interesa el ser humano en lo más mínimo, más bien le estorba. Pero ahí hay que ver un poco de contexto también, qué es lo que la IA aspiraría en algún punto, ¿no? ¿Por qué quisiera dominar? ¿Qué es lo que busca, pues, ¿no? ¿Qué es lo que la motiva? Ahora hay que buscarle también una motivación, además de la conquista total. El escenario en el cual se desarrolla esta historia es normal, no hay desastres nucleares, no es como Skynet que destruye a todos, ni viajes en el tiempo, no, simplemente es eso, los que le mencionaba. Posiblemente este texto que les digo sea uno de los primeros textos antitranshumanistas. ¿Por qué? Hay bastante crítica al transhumanismo, cierto es, pero en algún punto yo decidí que al darle a la inteligencia artificial un prompt como para que haga una redacción de un texto transhumanista puro, es decir, un transhumanismo crudo, puro y directo, me permitirá a mí en un futuro hacer una crítica a todo lo que está estipulado por la inteligencia artificial en ese contexto. Entonces yo podría decir, ya estoy haciendo un texto, todavía está en formación, en el cual voy a hacer una crítica al transhumanismo y le voy a poner netamente antitranshumanismo. Esto con respecto al transhumanismo. Vamos a hablar ahora acerca del Apocalyptic AI o la IA apocalipsista, que consiste más o menos en una temática en la cual normalmente a todos los fenómenos tecnológicos se le da al final una explicación religiosa, pero de tipo escatológica. Es decir, a la tecnología se le da en algún punto una explicación escatológica. ¿Qué consiste esta explicación escatológica? Consiste en que hay una crisis, viene a modo de un periodo de caída o termina el auge de algo, luego una purificación, una depuración y un resurgimiento prácticamente, que es un arquetipo, un paradigma, por así decirlo, que ya se ha visto bastantes veces en la literatura y en el cine, ¿no? En este caso, Robert Geraci habla acerca de esta temática. También asimismo un autor austriaco, no me acuerdo el nombre, él decía de que la filosofía moderna e inclusive el comunismo tenían algo que se llamaba la secularización de la escatología. Es decir, por ejemplo, en el caso del comunismo vislumbraba un mundo, por así decirlo, decadente, donde el capital prácticamente gobernaba todo. Y luego de eso después de la decadencia, viene el resurgimiento y un nuevo Edén donde el socialismo de Marx impere, más o menos. Es lo que en algún punto este autor da a entender, que siempre hay como que esta secularización de la escatología. Del mismo modo, Robert Geraci dice que en la tecnología se da la secularización de la escatología a sí mismo. Se le da un enfoque teológico a un fenómeno netamente técnico, tecnológico. Es decir, se espera que haya un rato algún remesón de algo,
y luego de ese remesón ven una purificación, por así decirlo, y un nuevo amanecer, que es un paradigma, como les decía, que ya se ha visto antes. En mi escritura yo hago algo todo lo contrario, más bien. Yo tengo una historia de tipo místico o llena de misticismo, sería así, mística, una historia mística. Y esta historia mística se desencadena por pequeñas situaciones tecnológicas que muchas veces no son bien empleadas. En el caso del Apocalipsis, según Joshua, Joshua hace un mal estudio de la gematria, hace un mal uso de un traductor y luego de eso imprime en algún punto un patrón numérico. Todo esto basado en que Joshua se fijó en algún momento en su vida en la película La Profecía del año 1976, en la cual un niño tenía una marca en la cabeza que era relacionada con el número de Revelación 13:18. Entonces, toda esta temática que les decía se desencadenaba en pequeños sucesos tecnológicos, desencadenaban fenómenos que no se pueden explicar por la ciencia o por el razonamiento lógico. En este caso, pues bueno, esa fue la cuestión con respecto a la escatología de la IA, como yo le llamo, a diferencia de Robert Geraci, que le llama IA escatológica. El último punto que vamos a ver corresponde a la realidad actual. Tenemos un dispositivo como el Alter Ego, que es un sensor que se coloca en la parte de atrás del oído. Ese sensor permite captar cuando la señal de mi cerebro va a mis cuerdas vocales. Ese sensor procesa esa información, la convierte en un comando y en tiempo real genera una señal y asimismo se viene una respuesta. A modo que si yo tengo ese sensor puedo saber cuántos millones de personas hay en cualquier lugar del mundo, siempre y cuando esto de aquí tenga esa información relativamente validada por el internet, que eso también da a entender que debería existir este filtro pues, de validación. Eso es con respecto al dispositivo Alter Ego, es un dispositivo real. Yo lo veo como bastante transhumanista. Imagínense las personas en algún punto conectadas a un internet así en tiempo real, sin necesidad de que se escuche, se vea o tipeen o escriban algo directamente, algún tipo de texto. Lo vemos así, es bastante interesante este dispositivo, el Alter Ego. Del mismo modo, existe otro dispositivo, en cambio, que se llama, no es tanto un dispositivo, es un escáner de resonancia magnética, y en este caso es interesante la experiencia de la doctora Chen Shihao de la Universidad de Singapur. Ella te pone a ver unas imágenes, hace que tú las mires fijamente, obviamente, te somete a un escáner de resonancia magnética por medio de un decodificador. Esas ondas magnéticas, por así decirlo, no sé, ondas cerebrales, se traducen en texto y mediante una Stable Diffusion se procede a una reconstrucción de la imagen. Hay varios resultados que se asemejan bastante a la imagen original, que era el estímulo visual. Este paper, porque es un paper lo que les estoy diciendo, aún no ha sido publicado, está en fase de prepublicación, pero pinta para bastante, se ve muy interesante y hay que tenerlo bastante en consideración, la experiencia de Chen Shihao. Del mismo modo, hubo una vez un conductor brasilero que utilizaba un headset a modo como una diadema, por así decirlo, de headset EEG de encefalografía, y este brasilero, que es cuadraplégico, es decir, no puede mover su cuerpo, pudo conducir un auto de Fórmula 1 solamente con sus ondas cerebrales. Si no me creen, ese video de ahí está en el internet. Constituye un avance. Emotiv, si no me equivoco, se llama la compañía. Constituye un avance bastante importante en la ciencia. Y en estos tres temas que estamos viendo, el Alter Ego, el dispositivo que está conectado al sensor aquí, al oído de uno, del mismo modo el escáner que puede ver te puede hacer una reconstrucción de lo que tú has visto, prácticamente escanea lo que tú has visto, un estímulo visual. Y este tipo de equipos que se mueven con el headset de encefalografía constituyen tres temas a considerar de parte de un escritor de ciencia ficción. Son temáticas de mucho interés, pueden dar un campo bastante amplio. Asimismo el transhumanismo, poshumanismo, la superinteligencia, singularidad tecnológica, que consiste en que la inteligencia artificial supera la inteligencia humana. El transhumanismo ve esto como
punto cumbre, por así decirlo. Del mismo modo, el biohacking, que es algo como que al alcance tuyo, es como un transhumanismo, como quien dice, no tan costoso y al alcance de todos. Porque si nos ponemos a pensar, quizás este tipo de tecnologías sean fáciles de adquirir para aquellas personas que tengan los recursos económicos como para costearlas. Pero si en algún punto, como les he mencionado anteriormente, se abre a toda la población, es muy probable que aquellos que se adapten a este tipo de dispositivos sean sujetos de estudio clínico. Probable sí. Normalmente todas las conferencias de transhumanismo son organizadas por filósofos. Por ahí hay algunas de TED, Technology, Environment creo que es, y Design. No me acuerdo exactamente cuál es el significado de ese acrónimo. En TED hay unas conferencias en español del cirujano transhumanista, temáticas así que son bastante interesantes. Obviamente el transhumanismo es cuando tú estás normal, eres un ser humano en pleno uso de tus capacidades mentales, psicológicas, físicas, pero decides someterte para mejorar en algo y estar por encima del humano normal. Ese tipo de filosofía se llama transhumanismo. Es diferente que alguien, Dios no quiera, se accidenta, pierde sus funciones y accede a este tipo de tecnologías. El transhumanismo es como modo de una cirugía plástica para aquel que ya tiene su belleza bien establecida, podría decirse así. Son temáticas muy interesantes que voy a estar hablando en la conferencia de la Feria Internacional del Libro en la ciudad de Guayaquil. Mi nombre es Juan Quiñones Albán, soy autor. Estaré ese día 23 de septiembre, sábado, presentándoles estas temáticas de aquí. 5 de la tarde, Salón Baquerizo Moreno. Espero les guste, espero les haya gustado lo que le he hablado. Y doy gracias a todas aquellas personas que estuvieron conectadas. Si a ustedes les gustó lo que acaban de ver, vayan a la conferencia. Si no están en el Ecuador, compren mis libros. Soy el autor Juan Quiñones Albán, es mi nombre. Y espero que les gusten mis libros. Espero verlos ese día. Lean bastante y si desean publicar un texto parecido pueden contactarme o buscar en internet a EDLT Publications, que es una editorial que tiene presencia mundial. Ustedes búsquenlo, busquen mi nombre, Juan Quiñones Albán, y van a ver que mis libros están en varias partes del mundo. EDLT Publications, E de enano, D de dedo, L de Luis y T de Torres. EDLT Publications. Me despido, soy Juan Quiñones Albán, espero que esta temática les haya gustado. Si en un rato no les gustó y quieren hacer una crítica, háganla también junto con EDLT Publications. Muchísimas gracias. Denle like al canal As Dark As Your Soul, que está haciendo esta transferencia. Nos ha dado la apertura para poder transmitir en su canal. Este canal aquí aborda temáticas de diferente índole, generalmente de fenómenos que no pueden explicarse científicamente. Les recomiendo denle follow, si les gustó denle like, y muchas gracias a todas las personas que le dieron like y a aquellos que estuvieron prestando atención bastante tiempo. Muchísimas gracias. Feria Internacional del Libro, Guayaquil, Convención de Ficción, Juan Quiñones Albán. Literatura e inteligencia artificial, la nueva ciencia ficción ecuatoriana. Hay bastantes temas por los cuales hablar, bastantes temas que permitirán a los autores escribir en este campo. Espero les haya gustado. Muchas gracias. Fin del live.